maneras, con América Latina hemos pecado un poco de un objetivo claro. Es decir, hemos pecado de pensar demasiado en que América Latina y España, por razones históricas, de lengua, etcétera, somos hermanos y tal, y tenemos que ir juntos, sin tener definido un proyecto común de avance. ¿A dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Qué hacemos conjuntamente? ¿No? Básicamente yo creo que lo que ha faltado es ese proyecto, porque la idea es buena. La idea, por ejemplo, de las cumbres iberoamericanas fue una buena idea. El problema es que en el desarrollo de estas cumbres, pues se ha burocratizado, se ha esclerotizado, no han salido iniciativas, digamos, entusiasmadoras de política exterior, de acciones, de desarrollo, de proyectos comunes, y entonces realmente, pues claro, ha caído un poco en el olvido en hacer la cumbre, porque hay que hacerla, ¿no? Sin que tengas elementos dinamizadores de esa política exterior. Pero nosotros, para que tengáis una idea, en el programa marco de 2001 a 2004 de la cooperación española, la cooperación con América Latina era el 53% de toda nuestra cooperación. En estos momentos, ya en el siguiente, en 2005-2006, bajó al 39%, está alrededor del 40%. Cuando la riqueza de América Latina es superior, por ejemplo, a la de África, con países mucho más pobres. De 23 países prioritarios para la cooperación española, 12 están en América Latina. Es decir, quiero decir que hemos hecho un gran esfuerzo a todos los niveles, y ahora nos damos cuenta de que ese gran esfuerzo no tiene el premio, estamos un poco fuera. Y ya para acabar, yo creo que en realidad ha faltado un poco ese esperar, reflexionar, esa elaboración de ese proyecto común que teníamos que hacer todos juntos, no nosotros porque éramos antiopotencia colonial, no, todos juntos, un proyecto común. Sí, bien, pues a la pregunta que nos planteáis aquí en el papel de que si se ha planteado correctamente las relaciones con América Latina, evidentemente que no. Nosotros pensamos que la vía de la política exterior allí debe estar apoyando el desarrollo del estado de bienestar, ¿no? El desarrollo de la educación, de la sanidad gratuita, de reformas tributarias, proteger el libre mercado, evidentemente, y así defender el crecimiento económico. América Latina ahora mismo para nosotros supone un nicho de oportunidad para los españoles y para los europeos también. Está todo los intereses geoestratégicos y económicos girando hacia el área del Pacífico, y nuestra entrada a ese mercado es a través de los países de la Alianza del Pacífico. Creemos que tenemos que seguir apoyando a nuestras empresas, pero ojo, tenemos que exigir a nuestras empresas que tengan un comportamiento ético. No podemos seguir permitiendo que los intereses particulares primen sobre los intereses generales allá. Que los ministros de diferentes gobiernos digamos que tengan su propia agenda particular para luego ir repartiendo consejeros y demás por allá. Esa no es la línea de la política exterior española allí. Tenemos que defender los intereses de todos. Antes de estar en política, yo trabajaba en desarrollo de negocio y trabajaba con América Latina. Y tenemos muchísimas oportunidades de generar negocio allí, y para aquellos que seáis emprendedores y queráis lanzar cosas, el libre mercado con América Latina, la oportunidad de negocio es brutal. Y tenemos que fomentar esto, pero tenemos que fomentar que sea accesible para todos. Y la entrada al mercado del Pacífico, yo creo que para nosotros va por ahí. Tenemos que apoyarles también en la mejora de su seguridad pública y ayudar a estos países con formación. Creo que eso va dentro de lo que has dicho, Alberto, creo que lo ha mencionado bien, de aumentar lo que es la cooperación. Tenemos que hacer que todo lo que hemos invertido allí nos sirva para aportarles y para que ellos cojan lo que crean conveniente de lo que les podamos dar, ¿no? Entonces creo que tenemos que establecer unos vínculos mucho más cercanos, dejando un poco de lado a lo mejor también que son nuestros primos, que son nuestros hermanos, que somos los latinos de Europa. Nosotros somos la conexión de África, el Atlántico y América Latina con Europa. Entonces somos un país que se nutre de muchas culturas y que sabe entenderse con ellas. Tenemos que aprovechar eso allí y más allá. Y esa es nuestra política. Como nos debemos un turno de intervención, mencionó el desarrollo, las oportunidades del desarrollo del negocio.
Sí. Si me lo permiten, le lanzo una pregunta. ¿Quién y cómo debería ser responsable de potenciar el desarrollo de los negocios en aquella zona? ¿Quién? Bueno, pues no sé quién, supongo que alguien que dé el perfil más competente. ¿Qué organismos? ¿Qué organismos? Bueno, pues ahí tenemos el Banco Mundial, tenemos al BID, tenemos a la propia Unión Europea con los programas de EuropeAid, tenemos a los americanos con USAID también muy metidas, tenemos ahora a China muy metida en Sudamérica. Bueno, pues a través de esos bancos las empresas interactúan y España es miembro de todos esos bancos. Entonces tenemos que potenciar que nuestras empresas lleguen allí, que nuestros emprendedores tengan la oportunidad de llegar a presentarse a proyectos, a licitaciones públicas y que no haya por detrás pues las típicas moneditas. De ahí es lo que hablo del comportamiento ético, ¿no? Las empresas deben de dejar de actuar así. De hecho, yo creo que a nivel de política o regulación deberíamos de llegar a algún tipo de acuerdo y establecer que las empresas tengan dentro de lo que se conoce como responsabilidad corporativa, pues tienen que respetar esto, ¿no? Y a las empresas que se salten y se demuestren en juicios y demás, que se salten todos esos preceptos éticos, hay que multarlas. Hay que multarlas porque tenemos que intentar igualar a todos en lo que es la oportunidad de llegar allí y hacer, bueno, pues desarrollar cada uno lo que quiera en completa libertad. No. Teníamos establecido un bloque de preguntas y con respuestas rápidas y muy concretas. La primera pregunta se refiere al TTIP. Creo que la audiencia, no sé si he sido yo al leer el TTIP, pues me causa, a vez que tengo la sensación de que algo enorme se nos viene encima y no sé si tenéis claramente una respuesta para qué es eso que se viene encima y cuál es la posición de cada uno de vuestros grupos respecto a ese acuerdo de libre comercio. Bueno, nosotros mantenemos una posición, apoyamos las negociaciones, lo que pasa es que nosotros no vamos a apoyar cualquier acuerdo. Nosotros queremos ver muy bien a qué llega ese acuerdo y analizarlo en profundidad y asegurarnos de que se respetan los estándares laborales, medioambientales, sanitarios y bueno, todo ese tipo de cosas. Y esa es básicamente nuestra posición. A mí me sorprende un poco, bueno, ahora escucharemos la posición de Unidos Podemos, pero me sorprende un poco la virulencia con la que se está tratando este tema, ¿no? Yo creo que todavía se está negociando y hay que ver a dónde llega, ¿no? Y a partir de ahí podremos emitir un juicio, pero decir no de entrada, cuando yo creo que podría suponer importantes ventajas también para nuestras pymes, porque las grandes multinacionales no tienen problemas para entrar en España o en Europa, ya están. McDonald's, ahí abajo está el Apple Store, o sea, todos tenemos algo de multinacional. Esto, si se hace bien, puede ser bueno para pequeños empresarios que les cuesta mucho, pues por ejemplo, invertir en Estados Unidos. Yo creo que ahí tenemos que ver las cosas con calma y analizarlo bien, pero no decir no de golpe simplemente porque está la palabra libre mercado por el medio. Y eso es un poco, bueno, ahora si queréis hacemos un debate un poco más duro, pero yo creo que esa es una posición razonable. Por turnos. Sí, las posiciones razonables nos han llevado donde nos han llevado. Yo creo que este tema merece un debate por sí solo, porque en los 30 segundos que vamos a tener es imposible explicarlo. Por lo tanto, yo voy a decir solo dos cosas. Nosotros vamos a votar que no. Creemos que es el mayor atentado a la democracia y a la soberanía de los pueblos en los últimos años en el mundo. Y la experiencia de los acuerdos entre Estados Unidos, Canadá y México nos reafirman esta posición. A todos los que dicen que este acuerdo es beneficioso para las pymes, ya me explicarás cómo, porque yo no lo veo. Que es beneficioso para la creación del empleo, que es beneficioso para los derechos laborales. Bueno, veamos lo que ha pasado en México, en Estados Unidos, en Canadá. Pérdida neta de 1 millón de empleos. Pérdida neta en los 3 países. ¿Beneficio? Sí, las grandes compañías. No las pymes mexicanas, ni las pymes canadienses, ni las pymes norteamericanas. Las grandes compañías son las únicas que han tenido beneficio. Por lo tanto,
No, y si luego queréis ejemplos de cuestiones, pues yo encantado de hacerlo, pero yo creo que tenemos que tener un debate, porque si no es imposible. Totalmente de acuerdo. Además, como dos medios que nos caracterizamos por estas cuestiones del sosiego y la reflexión, pues emplazados queráis a explicarnos, incluso separadamente, vuestra posición respecto al TTIP y en lo que a mí respecta personalmente, incluso qué es el TTIP en sus 60.000 folios. Eso no me lo pregunto. Bueno, nosotros... Pero estamos en campaña electoral y necesitamos que nos aclaréis por lo menos cuál es vuestra primera... Nosotros cuando sale el tema, lo decimos claramente, nosotros estamos a favor siempre y cuando no se renuncien a los estándares europeos. Parece que nos hubieseis copiado, la verdad, porque tenía preparado lo mismo. No es ningún ataque, ni mucho menos. Sí, me has atacado. No, sí. Decías que no, que tú no ves una repercusión, Alberto, en cómo esto ha podido o podría ayudar a las pymes. Yo creo que el libre comercio ha hecho que muchas de las empresas españolas que estaban ahora mismo muy fastidiadas dentro del panorama nacional se hayan tenido que ver obligadas a salir fuera y hayan sobrevivido. De hecho, donde yo trabajaba era una empresa que en España estaba colapsando y creció en México un 200%. Entonces, el libre comercio no creo que sea negativo. Hay regulaciones dentro de todos los organismos que crean licitaciones, concursos, las propias empresas, para que siempre haya una intervención de socios locales, de socios internacionales, de grandes partners. No, esto no es solo que se lo vaya a llevar siempre el pescado Google, Facebook y estas grandes empresas, ¿no? Creo que se intenta que haya participación de todos con una repercusión sobre el terreno y una transferencia de conocimientos, de tecnología, muchas veces algo favorable, ¿no? Pero bueno, sin enrollarnos mucho más, estamos a favor de continuar las negociaciones porque no hay nada firmado todavía, pero siempre y cuando se respete el acervo comunitario, ¿no? La protección del consumidor, los derechos laborales y bueno, todos aquellos acuerdos en los que los europeos hemos llegado a regulación medioambiental, etcétera, que hemos avanzado mucho y que los americanos, pues en este caso sí que están, yo creo que por detrás, y tendríamos que defenderlo porque es nuestro trabajo. Y si quieren estar aquí tendrán que jugar también con esas reglas en las que nosotros hemos aprendido a jugar. ¿Puedes decir una cosa? Le dejamos, porque él mismo dijo, luego hablaremos interrumpidos. Puedo. Sí. ¿Sabes que ¿Cómo ha pedido yo la palabra? No, hombre, yo, o sea, simplemente, sinceramente, yo no pienso que México sea lo mismo que la Unión Europea y la capacidad de negociación con Estados Unidos es muy diferente. O sea, vamos a ver, no creo que sea comparable, sinceramente. Después, o sea, en todo caso sería comparable con el acuerdo que se hizo con Turquía, ¿no? Entre Europa y Turquía, a lo mejor, no lo sé. La Unión Europea está haciendo acuerdos de libre comercio con muchísimos países y no se está montando este follón, y muchos de ellos con estándares mucho más bajos que los de Estados Unidos. Yo, sinceramente, vamos a aceptarnos y ver cuando se llegue al acuerdo qué es lo que pone ahí, y en función de eso tenemos una respuesta, pero responder antes que no es el fin del mundo, antes de ver lo que hay, pues no lo sé, me parece un poco precipitado. Simplemente digo eso. Por alusiones, No, tenéis un breve turno. Mira, os voy a poner un ejemplo, porque esto no es un acuerdo de libre comercio al uso. Yo no sé si vosotros sabéis lo que es el TTIP, pero claro, aquí parece que lo sepas y tal, y que sea un acuerdo de estos de que bajamos aranceles para que las exportaciones y las importaciones sean más baratas, y eso no es verdad. Es mucho más que eso. Os voy a poner solo un ejemplo de una de las consecuencias que tiene. Tú has mencionado acuerdos con otros países. Con Egipto, empresa Veolia, francesa. Durante la primavera árabe, el gobierno egipcio decide subir el salario mínimo de sus trabajadores. La empresa Veolia denuncia al gobierno egipcio ante un tribunal especial de comercio y le pide casi 80 millones de euros de indemnización por eso. ¿Por qué? Porque la empresa Veolia tenía la recogida de basuras de la ciudad de Alejandría y opinaba que subir el salario mínimo a los trabajadores egipcios disminuía su beneficio. ¿Eso es lo que queréis para España? Bueno, yo no te toca a ti, estoy ordenando, ¿no? Hombre, si me permites. Es un tema que a lo mejor deberían hablar. No sabemos si la respuesta era a ellos no sé, lo estaba intentando. Ha sacado el tema de los tribunales y de las competencias y demás. A ver, yo no soy un experto en el TTIP y a lo mejor la persona que tenía que venir a hablar de esto, si hacéis un debate, es otra, evidentemente, ¿no? Un experto en economía.
pero por lo poco que sé, dentro del TTIP no tienes que verte obligado a ir a esos tribunales comerciales donde damos por hecho. Pero el que TTIP son no se ha cerrado por todavía, obligación. está en negociación. Yo no lo sé, yo lo contrasté. Estamos hablando de... Pero bueno, dar también por hecho que esos jueces están comprados y demás, bastante grave. Yo esta conversación la tuve este fin de semana en campaña con un compañero vuestro de Podemos y quedamos en hacer un debate. Así que, oye, yo me ofrezco a establecer aquí contactos para cerrarlo. Estuvimos 2 horas y pico hablando. Sí, es un acuerdo de una magnitud que bien lo merece y con unos efectos que bien lo merece. Por tanto, encantados de volverlos a decir. Por aligerar un poco el asunto, el debate. Teníamos una pregunta, cambio el turno, cambio el orden, que es ¿qué 3 países debería visitar, en vuestra opinión, el nuevo presidente del gobierno, suponiendo que os tocara gobernar a cada uno de vuestros grupos, ya sea con mayoría o en coalición, mayoría absoluta o en coalición, y que estuvierais al frente del gabinete del presidente del gobierno de vuestras respectivas formaciones y tuvierais 3 países, y en qué orden son los primeros que tenéis que visitar? No creo que ninguno de los 3 esté. Vamos a ver, venga, vamos a ver. Oye, la lotería nunca se sabe. Alguno de los presentes ya tenemos en la cabeza algún país asociado a alguna formación política y vamos a ver, ¿no? Países que visitar el primer... Que debería visitar tu presidente del gobierno. Yo no voy a ser muy original, yo creo que primero la tradición es que viaje a Marruecos y probablemente pues después debería ir a Bruselas, ¿no? Sobre todo a pedir la flexibilización del déficit, que es lo que más necesitamos ahora. ¿Me has dicho 3? 3. Pues el tercero no lo sé. Se acercan las vacaciones. Tahití. Pues no sé, quizá Alemania, quizá Portugal, no lo sé. Creo que Marruecos y probablemente Bruselas, África sería mi opción segura. Marruecos, Bruselas, Alemania. A ver, para mí el primero es Bruselas. En segundo lugar, las capitales del sur de Europa. O sea, Lisboa, París y Roma. ¿Por qué? Porque tendremos que hacer una alianza para negociar en Bruselas, porque nosotros solos no podremos. Y por lo tanto tendremos que tejer esas alianzas. Y es normal que sean los primeros países que visitemos. Y luego, posteriormente, estaría de acuerdo en ir a Rabat. Pues yo no voy a cambiar mucho, la verdad. Voy a ser bastante diplomático con eso. Creo que habría que ir a los vecinos, ¿no? En este caso Francia, Portugal y Marruecos. Y evidentemente habría que seguir yendo muy a menudo a Bruselas para intentar llegar a un acuerdo que nos alivie un poquito el peso que nos viene encima, por cierto. No sé si estáis de acuerdo en Bruselas. Y por último, la última cuestión se refería al retorno de los jóvenes españoles emigrados al exterior en este año, probablemente uno de los problemas a los que nos hemos enfrentado estos años, que ha sido la emigración de los jóvenes españoles. ¿Qué hacemos para que retornen? Si es que tienen que retornar en opinión de estas formaciones. Hombre, retornará el que quiera retornar, no les vamos a obligar. Hombre, yo creo que está claro que lo ideal y lo que habría que hacer es pues, cambiar el mercado laboral, conseguir que el país crezca y cree trabajos de calidad con salarios más altos. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Que España vuelva a ser atractiva y que la gente pueda vivir donde lo decida. Si quiere irse fuera, pues que se vaya, pero si quiere estar aquí, como yo sé que muchos quieren, porque tengo muchos amigos fuera, pues que puedan volver, ¿no? Y para eso es fundamental que cambiemos pues, cómo está funcionando la economía y que cambiemos el mercado laboral. Más allá de eso, pues sí, nosotros tenemos pues planes más específicos, ¿no? Tenemos un plan estratégico de retorno con medidas sociolaborales, programas sanitarios para aquellos que retornen, de empleo asistenciales, viviendas, educativos, y después también tenemos específicos de retorno del talento científico y profesional, ¿no? Pues por ejemplo del talento investigador orientado al retorno de jóvenes investigadores en colaboración con las universidades y de empresas intensivas en conocimiento.
Y por supuesto también un programa de talento profesional orientado al retorno personal directivo y técnico joven. Son programas más específicos, evidentemente, que no solucionarán un problema que tenemos en nuestro país estructural, que es que no somos capaces de darle un camino a las nuevas generaciones. Y eso, pues, por supuesto, requiere un gobierno del progreso que se preocupe de esto. Y bueno, creo que A mí me gustaría dividir la respuesta en dos partes. La primera, de efecto inmediato, y es que como mínimo, mientras estén fuera, no les saquemos derechos, no les saquemos la tarjeta sanitaria, que hay muchos jóvenes que no van a inscribirse a un consulado porque en cuanto se inscriben les sacan la tarjeta sanitaria. Que les dejemos votar, deroguemos el voto rogado ya, no les saquemos derechos. Esto de entrada como política exterior. Y efectivamente allí hay una gran coincidencia. Tenemos que crear empleo de calidad en España, y ya concretamente para el sector de jóvenes que estaban aquí, porque hay una emigración diferente que necesita de medidas diferentes, pero concretamente para el sector de jóvenes, que además es un sector muy preparado, lo que necesitamos es un programa de I+D estable y muy potente, porque será el único capaz de hacer que estas personas bien preparadas puedan volver en condiciones a España. Evidentemente, estos programas siempre son a medio plazo. Bueno, pues como mi amigo del PSOE, también tengo muchos amigos viviendo fuera, en Londres, en Estados Unidos, y bueno, repartidos por Sudamérica también, buscándose la vida. A muchos de ellos les va bien, a otros les va peor, pero no pueden volver porque aquí el tema tampoco está para tirar cohetes. Entonces, ¿qué tenemos que ofrecer? Sí, tenemos que ofrecer un país atractivo, eso lo hemos dicho todos, con oportunidades, con empleo de calidad. Tenemos que buscar que se genere ilusión, ¿no? Y tenemos que apoyar no solo el I+D, el I+D+I, las pymes, los autónomos. Tenemos que apoyar toda esa estructura, pero también tenemos, eso nace también de la educación, ¿no? Que hay que potenciarla y hacer que la gente, que los chavales que vayan saliendo, salgan con mucha más, pues, aparte de capacidad, con recursos que les pueda proveer el Estado, las propias empresas, para seguir creciendo. Nosotros les decimos a aquellos que están fuera y les van bien, pues que nos digan en qué les podemos apoyar como Estado, que son nuestros embajadores, y a aquellos que no les va tan bien, les decimos, si conseguimos generar aquí un marco que permita que nuestros talentos y nuestros soñadores puedan regresar para alcanzar sus objetivos, y vamos a trabajar para eso, pues que se animen a venir. Y aquellos que han tenido éxito, ¿no?, en sus empresas y demás, pues si se animan a pasarse por aquí, a abrir oficinas y demás, pues por supuesto son bienvenidos. Tenemos que generar ilusión, pero tenemos que proponer medidas y tenemos que hacer un esfuerzo muy significativo. Yo creo que ahora mismo, pues, es realista, esto que habláis del retorno de los investigadores y demás, pues mira, yo soy un investigador que tengo en Estados Unidos una inversión de la hostia, y por muchos proyectos que me pongas aquí no voy a volver. Tengo que ver que eso es un proyecto sólido, que va a futuro, y sobre todo se me va a reportar, aparte de darle prestigio a mi país, y además me va a reportar a mí también un beneficio de poder estar aquí invirtiendo, traer a mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho que hacer. Hay propuestas, estamos buscando que se unan a ellas, pero no es tan fácil. Bueno, lo que estamos viendo en estos turnos de intervenciones es que los problemas internacionales son también problemas nacionales, obviamente. Sí. Todo parte del proyecto de país, ¿no? Si os parece, damos el turno de palabra. Justo las intervenciones que teníamos previstas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Intervenciones, casi os pediría de preguntas. Sí. Yo incluso, ya veis que soy de esos periodistas que hace preguntas y no tiene opiniones, o se las guarda. Sí, funciona. Bien, yo iba a preguntarle dentro del tema de política exterior, que creo que se ha pasado un poco de puntillas, sobre mi campo de actuación, que es el tema de la seguridad y defensa. Entonces pensaba extender un poco más, pero viendo el ambiente voy a ser lo más concreto posible. Entonces, una primera pregunta al representante del Partido Socialista. No mucho tiempo atrás, a inicio del año 15, Pedro Sánchez habló de eliminar el Ministerio de Defensa, disgregando los departamentos
en un conglomerado por el resto del gobierno. Me gustaría saber si esa idea, si esa propuesta sigue en pie. Al representante de Podemos quería hacerle una pregunta. A mediados del año 2014 su partido sacó un documento relacionado o en el que daba sus líneas de trabajo en cuanto a política exterior, y en el punto 4.3, que dice derecho a tener derechos, habla de prohibir los CIES, que me voy a esto porque ayer lo citó Pablo Iglesias, por lo que entiendo que este aspecto sigue en pie, pero también, y es mi pregunta, habla de la eliminación de vallas fronterizas y del servicio SIBE, que para quien no lo sepa es el Servicio Integral de Vigilancia Exterior, que tiene gestión a la Guardia Civil, que aparte de vigilar la inmigración ilegal, principalmente se usa para detectar el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes. Entonces, como en este documento se habla de la eliminación de ambos aspectos, de las vallas fronterizas y del SIBE, saber si estos puntos se mantienen en sus programas. Y luego, con respecto al tema de los refugiados, que se ha tratado ampliamente, como no podía ser de otra forma, el origen, el problema de los refugiados es que en sus países los están exterminando, principalmente en Siria y en Irak. Entonces, aunque lo han citado literalmente tanto el representante de Podemos como el de Ciudadanos, no el literal el PSOE, pero por donde sigo, creo que va en la misma dirección, han hablado de poner soluciones dialogadas, nunca militares. Mi pregunta es si tienen muchos voluntarios para ir a dialogar con Daesh. Si la lista es amplia, porque me parece que con solo el diálogo no vamos a hacer mucho. Y para terminar, una pregunta en el aire, flotando, que conteste lo que quiera, porque me parece que es un punto de tensión a futuro en Europa muy importante. Ninguno se ha referido al problema o al aumento de tensión entre la OTAN y Rusia en el este de Europa. Gracias. Bueno, el formato está bien, dirigir una pregunta concreta a un representante concreto. Has hecho 4 preguntas y las 2 últimas generales. Le quitamos ya el micrófono. Bueno, pues por ese orden ha sido la primera. Sí, la verdad es que yo no llevo defensa y eso que dices ni lo sabía que había dicho. Ahora estaba mirando el programa y no lo veo, pero no sé, si me pasas tu email te respondo, pero vamos, no lo sé. Sinceramente, no lo veo. La otra cuestión es... ¿Tiene que ver con defensa también? Bueno, no tiene que ver con defensa, tiene que ver con la frontera sur. Sí. Te voy a leer el apartado 316 de nuestro programa. Pondremos fin de forma inmediata a las devoluciones ilegales de personas en las zonas fronterizas que contravienen la legalidad internacional. Para ello derogaremos los artículos correspondientes de la Ley Orgánica 4/2015 del 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana. Igualmente pondremos fin a las vulneraciones de derechos humanos que se producen en la frontera sur. Para ello, eliminaremos los elementos lesivos colocados en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla y promoveremos la adopción de un protocolo de actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en esta frontera sur. ¿Y con respecto al CIBE? Con respecto al CIBE no tenemos en el programa ningún elemento. Entonces lo ha eliminado del que se tenía. Es que de lo que tú me hablas es de, supongo, el programa para las europeas. Mediados de 2014. Sí, pero el CIBE es un servicio íntegramente español, no depende de Frontex. Ya, pero supongo que me hablarás del documento de lo que se hizo en el programa de las europeas. Yo te estoy hablando del programa que presentamos a las generales. No vamos a entrar en un debate, pero me resulta raro que se introduzca en el programa de las europeas algo que depende del gobierno español. Bueno, si me dices en qué documento está, pero que no me lo dices, yo supongo que por la fecha es ese documento. Pero claro, es decir, como tú comprenderás, Sí, necesitaría más datos. Yo te puedo dar lo que dice el programa. Ahí, que lo tengo aquí, te lo he leído. No existe esa referencia. Sí. La siguiente cuestión se refería a... Era el tema de claro. Quieren dejarlo el tema de Siria sobre la solución dialogada y con la tensión OTAN-Rusia en Europa. Sí, mira, yo, Que no sé. pues para tu suerte, soy el asesor que lleva los temas de seguridad y defensa de ciudadanos en el Congreso. Ojo, lo otro lo hace Javier Sanz, que a veces discrepamos. Sobre lo que dices de... No sé cómo decirlo diplomáticamente, pero vamos, darle un buen golpe a Daesh es un tema muy complicado. Yo creo que tenemos que aprender de Afganistán y de Irak. Si vas allí a meter hostias y a cargarte a la gente, vamos a hablar así, lo que vas a generar
es aún más asco hacia los occidentales. Una reacción. Vale. No creo que la solución sea ir ahí y dejarlo aquello como un páramo. Creo que es más bien todo lo contrario. Creo que hay que intentar entrar de otra manera. Es verdad que esta gente no razona. Si quieres te lo pongo en que a lo mejor están hasta en una etapa previa a su renacimiento intelectual, no sé cómo decirlo. Pero evidentemente no son muy abiertos a hablar con nosotros y preferirían hacer otro tipo de cosas con nosotros. Si en algún momento se llega a una decisión o se llega a algún tipo de acuerdo en el Summit de Varsovia que hay ahora de la OTAN, o la Unión Europea, que no tiene una política común de defensa, decide intervenir de alguna manera, pues tendremos que estudiarlo. Tendremos que estudiar qué hacemos. Evidentemente España no tiene capacidad militar para meterse a bombardear ni poner muchos soldados porque no hay aquí. O sea, si quieres, tienes para 2 semanas, pero luego ya se quedan jodidos y léete lo que te mandan de cómo están las bases, de cómo están los cuarteles, de que no tienen nada. No tienen nada. Entonces, si vamos a hacer algo, vamos a ver en qué podemos ayudar y vamos a ver cómo podemos hacer que esos conflictos que se establezcan sean legales, que sean aprobados por la comunidad internacional. Una vez digamos a un consenso en eso, veremos si podemos actuar. Sobre lo que dices de Rusia y OTAN, bueno, no sé, Rusia, bueno, pero no sé, yo si quieres te comento un poco. Lo que se están haciendo son unas maniobras por ambas partes, desde un poquito más agresivas, desde que Rusia se volvió a quedar Crimea, después de aquella borrachera en la que uno dijo, pues te regalo Crimea, venga, a los ucranianos. Eso era un tema pendiente que tenían los rusos y yo creo que cualquiera que haya estudiado un poquito el conflicto sabía que tarde o temprano lo iban a volver a coger. Después de el movimiento de hilos de la Unión Europea y Estados Unidos en Ucrania, los rusos lo que no son es gilipollas, y dijeron, bueno, pues si quieres hablamos, pero yo voy a ir cogiendo lo que considero que es mío, ¿no? de primeras. Sobre lo que ha dicho mi compañero de Podemos, de lo de las vallas en Ceuta y Melilla, las devoluciones en caliente, las famosas devoluciones en caliente, me parece muy bonito y muy utópico y bueno, y queda muy bien sobre el papel. Si has estado allí, sobre el terreno, cruzando la valla, hay una valla 3 veces más grande que le estamos, no voy a decir pagando porque no es verdad, pero vamos, que estamos haciendo que Marruecos la construya con un foso de la hostia. Perdóname que lo ponga así porque es que lo he visto y es muy... Me parece muy mal que digáis eso sabiendo lo que hay al otro lado. Lo que habría que hacer es llegar a otro tipo de acuerdo que lo controle Frontex, que lo más implicación de la Unión Europea, que pongamos allí a gente a trabajar, que haya unos pasos pues mucho más controlados, porque si hay allí lo único que ves es contrabando, un negocio montado en el... Te diría que a España, y hablando a lo mejor desde... si estuviese en el gobierno, no le convendría mucho que eso estuviese gestionado por Europa, ¿no? Porque al fin y al cabo es como un pequeño Gibraltar, pero sin llegar a ese volumen de desarrollo empresarial. Es un tema muy complicado. Melilla es una ciudad prácticamente que vive de la administración pública, Ceuta, bueno, más grande, el territorio y demás. Si queremos llegar a algo, tenemos que hablar de los dos lados. Nosotros tenemos unas relaciones, para lo bueno y para lo malo, con Marruecos complicadas. Cuando les conviene, abren el grifo de los del monte de Uru y salen todos los subsaharianos a saltar las vallas. Cuando les damos un pastón, los mantienen allí. Entonces, creo que tenemos que ser críticos y decir que tendríamos que llegar a unas negociaciones mucho más profundas con Marruecos y ver qué hacer con ambas vallas. Porque la valla de Marruecos, así la española, parece ya mala y demás, saltar lo que está montando allí Marruecos es imposible. De verdad, yo os animo a que os metáis en Google Earth y os acerquéis con el satélite y lo veáis. Hay muchos temas. ¿Qué me pasa? Bueno, tenía un poco de ahorrado, ¿no? De todas maneras, solo decir que lo de las revoluciones en caliente, eso es ilegal. O sea, eso no puede ser. ¿Y quién ha dicho? Bueno, es que me ha parecido entender. No, yo estaba hablando de la valla. Yo estaba diciendo que lo que ponía Podemos en su libreta, que era muy utópico, que hay que hablar de verdad. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner un oficial cada 15 metros? Se siguen haciendo, hay que decirlo. ¿Tenemos alguna...? Sí, solo... Bien, esta carta en 1996 fue revisada incluyendo algunos derechos como el derecho de protección contra la pobreza, de exclusión social o el derecho de la vivienda, el cual España todavía no ha ratificado. ¿Se comprometen sus formaciones políticas a ratificar esta revisión de la Carta Social Europea? Es una pregunta para los tres, bien directa. Sí. ¿Tenéis el orden establecido?
es mucha responsabilidad para mí decir que mi partido aquí, es que no lo sé. Entiendo lo que dices, pero no tengo poder para decirte eso. No sé si vosotros... No es lo único que España no ha ratificado. Hay algunos otros trabajadores migrantes, por ejemplo, que tampoco ha ratificado. Nosotros lo ratificaríamos, evidentemente. Yo como no soy un técnico en esta materia y para evitar, perdón, que sea tan franco collejas por parte de los diputados, de los que hacen el policy making, no lo sé, evidentemente desde mi punto de vista personal creo que sí, tendríamos que firmarlo, ¿vale? Pero creo que la línea ciudadana iría evidentemente en ello, pero como no lo controlo, no te puedo dar una respuesta. Yo te ofrezco mi correo electrónico y me escribes y te lo intento resolver, ¿vale? Gracias. Bueno, yo recogiendo un poco el punto presentado por el representante de Ciudadanos, quería mencionar un poco ese mayor compromiso con la Unión Europea y hasta qué punto cada partido está concienciado en apoyar una mayor integración, una mayor gestión de soberanía. Y yo, bueno, como europeísta convencida, estoy un tanto preocupada ya que, bueno, algunos partidos, bueno, específicamente Unidos Podemos, bueno, anteriormente Podemos, en 2014 apoyaban un impago de la deuda, es verdad que se ha moderado y bueno, a ustedes le veo bastante por la labor, apoya a una Unión Europea, pero quiero saber hasta qué punto estaría cada representante, bueno, cada partido dispuesto a apoyar una Europa federal y bueno, el compromiso que supone. Bueno, ha habido varios asuntos ahí, pero al final es la Europa federal. Respondiste ya, no sé si yo creo que claro, respetamos el orden. Pero la pregunta pensaba que era dirigida a él. O sea, si respondamos la Europa federal... La Europa federal. Sí, por supuesto, claro. Y sin ambigüedades, sí. Bueno, no hay más. Nosotros somos federalistas. Nosotros defenderemos una Europa federal y una mayor integración. Somos europeos y somos europeístas. Lo que nos preocupa es qué Europa queremos construir. Y ahí es donde posiblemente tengamos diferencias con otro. Esto no nos hace menos europeístas, sino más. Nosotros queremos una Europa que respete los principios fundacionales, que respete los derechos y que sea una Europa de los pueblos y de los ciudadanos. Esa es la Europa que nosotros queremos. Y hasta ahí vemos hasta el final. Sí, es verdad. Ella apuntaba otra cuestión que parecía que iba a ir por ahí la cuestión y que sin duda es un asunto de interés, ¿no? Ha mencionado el impago de la deuda. Antes todos os habéis referido a la visita a Bruselas como obligada desde el primer momento y también ha habido referencias a la cuestión de la deuda y la negociación de plazos de pago de la deuda. Quizás, bueno, pero negociar una flexibilización eso no quiere decir que vayas a impagar. Pues aclara, bueno, ayudando a la formulación de la pregunta. ¿Cuál es la posición respecto a la deuda de España y la respuesta a esa deuda? ¿Tú lo has dicho? Sí, o sea, que no creo que estén dudas. Nosotros pagaremos la deuda que tengamos que pagar, pero lo que sí queremos hacer es un estudio de esa deuda. Porque aquella deuda que sea ilegal o que no nos corresponda, esa no la pagaremos. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Estamos en un bar, yo estoy con unos amigos y los invito a tomar algo. Y de pronto hay otra mesa que toma unos vinos y dice, yo también. Oye, yo voy a pagar lo que yo he hecho, no lo de los otros. Ya sé que esto es de una simplicidad que tira de espaldas. Pero lo que sí quiero decir es que hay que hacer un estudio real de la deuda y ver qué deuda es legal, normal, qué deuda es ilegal. Y por lo tanto pagar lo que tengamos que pagar y cumplir con nuestras obligaciones. Otra cosa es que podamos negociar plazos diferentes para poder asumir esos pagos sin que eso afecte a la política interna y sin que eso afecte obviamente al presupuesto, etc. David Ciudadanos tiene... Bueno, nosotros creo que hemos estado hace poco por Europa, ha estado Albert por allí y lo ha dicho, ¿no? Nosotros vamos a intentar negociar, si fuese nuestra responsabilidad, estar ahí o influir en esa decisión
que se flexibilice el pago, ¿no? Ahora mismo lo que se ha retrasado, lo que ha conseguido el gobierno de Rajoy retrasar hasta el final de elecciones, no sé cómo definirlo, pero viene una boda. Entonces hay que trabajar contando con la opinión de todos. Yo puedo discrepar en algunas cosas con lo que dice el compañero de Podemos. Bueno, hay que ver quién va a hacer esos estudios de qué deuda hay que pagar y qué no. Lo que creo que todos sabemos es que en cuanto dices eso, aquellos que trabajan invirtiendo en otros países lo que van a hacer es perderte el respeto y la credibilidad que tienen. O sea, esto es como de Argentina en su día con Repsol, ¿no? Ellos estimaron que tal y cual, y al final no se pagó ninguna de las prospecciones, se le dio un precio basura al intercambio. Bueno, pues ni eso, ni tampoco a lo mejor lo que está ocurriendo ahora. Nosotros estaremos en el sitio, si podemos estar en esas negociaciones y se cuenta con nuestra opinión, pues intentaremos paliar en la medida de lo posible y en lo que podamos. Y por favor, yo no soy técnico en esto, yo si queréis esto tendría que ser un economista que lo detallase. Creo que tenemos que trabajar por intentar alargarlo un poquito más, pero si dejamos de ser un país creíble y que no respete sus compromisos, sean cuales sean, poco tenemos que hacer. La verdad es que es una gozada tener a los tres representantes de los tres partidos con esta disposición, pero... ¿Puedo decir una cosa? Sí, la última... Bueno, de hecho... La deuda española actual es impagable. El país con más impagos de deuda en el mundo es Alemania. Es decir, no saquemos las cosas de quicio. Vamos a pagar lo que podamos pagar, pero lo que no podamos no lo podemos pagar. Yo iba a poner fin al debate, pero se está animando, pero sí tenemos un compromiso de terminar a las 8:30 con unas intervenciones antes de que tú lo cierres, ¿no? Una invitación a... Sí, solo quería decir que muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible esto, a nuestros invitados, Fran, Alberto y David, a Raíces, al Consejo de la Juventud de España, a Vez Diario, por supuesto, por haber moderado y también hecho posible este acto. Y qué decir tiene que a todos los que habéis asistido, pues es evidente que estos asuntos importan, interesan, y qué mejor manera de sentirse realizado que ver pues como una sala, aunque sea modesta, está llena y sobre todo tiene una participación tan alta con unas preguntas tan interesantes. Ha salido el tema del TTIP, o sea que nosotros estaremos encantados de hacer debates similares y cualquier propuesta que tengáis, tanto los partidos políticos como las personas que estáis aquí, pues puede ser realizada, porque ambos deben de ver. También los medios somos responsables de absorber las demandas de lo que nos piden los actores políticos y los actores sociales. Como ya dije, muchísimas gracias y creo que aquí podemos dar por finalizado este debate, salvo por el minuto de oro que nuestros famoso minuto de oro, hombre, cómo no, en el que nuestros invitados pues podrán exponer las conclusiones o las reflexiones que ellos consideren oportuno, y si os quieren convencer de que les votéis el próximo día 26, pues eso que han ganado. ¿Os animáis con el minuto de oro? Sí. Es que tengo ganas de ir al baño, puedo hacerlo primero. Es como antes de las prórrogas, ¿no? Donde, sí, yo creo que... Si no estamos en televisión, ¿necesitas ir? Las cámaras, no, yo lo hago. Bueno, yo no sé, a lo mejor me paso un poco un minuto. No me lo adelanté porque... Voy a leer, pero lo paso, claro. Yo creo que ha sido muy interesante, dar las gracias a todos por estar aquí, y también al Orden Mundial, a Vez Diario, a vosotros también. Y bueno, creo que ha sido muy interesante. Yo creo que ha reflejado que tenemos muchas cosas en común y que desde luego es una pena, ¿no? que Mariano Rajoy siga en funciones. Insisto, es que me parece una tristeza, de verdad, es que no lo entiendo. Y bueno, dejando eso de lado y yendo un poco ya pues a vender, ¿no?, al Partido Socialista, que para eso estamos aquí, decir que bueno, que nosotros con nuestros aciertos y con nuestros errores tenemos una trayectoria muy larga en política exterior y en el gobierno, ¿no? Y desde luego yo creo que eso de alguna manera nos avala. Tenemos un gran capital humano, tenemos mucha experiencia y también tenemos las necesarias alianzas
para llevar proyectos en la política exterior en el mundo. Estamos en la Internacional Socialista, estamos en el Partido de los Socialistas Europeos, también en la Alianza Progresista, donde están los demócratas americanos. Quiero decir que nosotros tenemos una trayectoria y unas alianzas que nos avalan. Pero yo creo sobre todo que lo que nos avala es, y ya lo saben millones de españoles que nos han votado en el pasado, son nuestros valores y nuestras políticas, porque ya millones de españoles votaron nuestra política exterior, como la retirada de las tropas de Irak, o la multiplicación de la ayuda al desarrollo, o la entrada en la Comunidad Económica Europea. Nosotros tenemos ese aval y yo creo que podemos volver a conseguirlo, y bueno, os pido el voto al Partido Socialista. 2 minutos. Muchas gracias a todos. Durante 30 años he servido fielmente al Estado. Llevo 30 años de diplomático. Durante 30 años he aceptado una política exterior basada en la realpolitik. Una política exterior en la que ha derivado realmente poco a poco hacia una política mercantilista. Una política exterior en la que los principios se enuncian pero nunca se cumplen. En donde tú no puedes denunciar que Arabia Saudí condena a muerte por decapitación a un bloguero de 20 y pocos años, porque hay el ave a la Meca y comisionistas que se han llevado dinero por eso. Llega un momento en que uno se plantea si puede seguir así. Yo éticamente y moralmente no puedo, y he decidido decir basta. He decidido intentar hacer una política exterior totalmente diferente, que sé que no será fácil, que no será un camino de rosas, pero yo quiero defender una política exterior de principios y no una política exterior de intereses. Y dejarme que acabe con una anécdota personal. A finales del 2004, principios del 2005, yo era subdirector de Oriente Medio en el Ministerio de Asuntos Exteriores y recibí la visita de mi colega norteamericano. Mi colega norteamericano me dio una charla sobre la democracia y la política del señor Bush de llevar la democracia a todos los países. Obviamente estábamos hablando de la zona de Oriente Próximo. Y yo le pregunté, me parece fantástico, hay que llevar la democracia, hay que potenciar, pero ¿qué pasa si hacemos elecciones y gana una fuerza islamista? Su contestación fue, pues ha ganado y ya está. Pocos meses después se produjeron elecciones en Palestina y en Gaza ganó Hamas. ¿Qué hizo Estados Unidos? No lo reconoció cuando le había reconocido la capacidad para presentarse a las elecciones. Y ahí el apunte personal. Yo escribí al ministro Moratinos, mi jefe, diciéndole, hay que reconocer a Hamas, tenemos que ser coherentes con nuestras políticas. Nunca lo reconocimos. A eso digo, no. Hay que ser coherente, hay que defender los principios por encima de todo. Gracias. 2:45. Bueno, gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias, chicos. Gracias a los que habéis venido. A mí no me avalan 30 años de experiencia, por desgracia. Me avalan 2 meses y pico en el Parlamento y a mi partido tampoco le avala una historia muy grande. No nos anclamos ni nos queremos anclar en que lo que necesitas es haber tenido experiencia o que tu partido tiene experiencia. Nosotros, y hablo a lo mejor un poco más a nivel personal, igual que Ciudadanos apostó por mí, yo venía de la empresa haciendo una cosa totalmente diferente, creemos que no necesitas toda esa cantidad de horas dedicadas, ¿no? Hay mucha gente que tiene un potencial bestial y tengo el privilegio de poder trabajar con ellos día a día y que vienen cada uno de sitios muy diferentes, de hacer cosas que no tenían nada que ver con la política exterior y ahora estamos disfrutando porque al fin y al cabo era lo que habíamos estudiado. Yo os animo a que consideréis que nosotros vamos a luchar sobre todo por eso, por dar oportunidades a todos de entrar en este mundo. Ahora mismo es un mundo muy vetado, si no eres primo de un diplomático o no sé qué, no entras en la carrera, si no conoces al presidente no sé dónde tampoco puedes tener acceso a un ministerio. Bueno, creemos que esto tiene que estar abierto a todos nuestros recursos que sois vosotros, que somos nosotros, que, bueno, que son ellos, que fueron ellos,
Y queremos trabajar por eso, queremos trabajar por hacer una política exterior razonable, que sea acorde a los derechos humanos, que defienda lo que todos creemos que es éticamente defendible y que si vamos a hacer algo esté legalizado por todos los organismos competentes. Nosotros queremos generar ese cambio y aportar ese trabajo para intentar que todos aquellos que quieran tener una oportunidad lo puedan hacer, que el que quiera presentarse a una vacante de Naciones Unidas en Nueva York tenga el apoyo de su ministerio, que no tengas que ser de verdad un enchufado, porque es que esto ocurre, yo lo llevo intentando mucho tiempo, igual que muchos de vosotros, y es imposible, es imposible. Entonces os animo a que confiéis en nosotros y a que nos apoyéis, a que nos enviéis sugerencias, a que nos enviéis ideas, que las leemos, que sobre todo las leo yo, y las transmito, y transmito lo que creo que tiene que llegar ahí arriba, y lo que no siempre se lo paso a otra persona para que lo contraste. Así trabajamos nosotros, y al que quiera presentarse a cualquier puesto de Ciudadanos, porque estamos creciendo, pues yo le animo a que comparta y bienvenido sea. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Sí, sobre todo en el minuto final, que ya es el último. Bueno, muchísimas gracias a los que habéis venido, muchísimas gracias a los tres. La verdad es que yo creo que se merecen un aplauso.